Pues aprovecho porque después siempre me atraso. Musicología Africana, un maravilloso recorrido por músicas de Nigeria, Congo, Ghana y Senegal. Para visibilizar un universo negado hasta el momento. Los viernes 20 horas por Sonora Sur Radio. Musicología Africana. Escúchanos en vivo por la web sonorasur.ar. Hola, hola, hoy es viernes y tu musicología lo sabe. Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio. Hola, hola a todos, bienvenides a Musicología Africana para visibilizar un universo que nos ha sido negado hasta el momento, músicas de Nigeria, Congo, Ghana y Senegal, y hoy con una sorpresa súper especial, chiques, porque tenemos, como hemos prometido, una invitada súper especial. Nos visita hoy acá en vivo en Musicología Africana Virginia Martínez Verdier, psicóloga, profesora de psicología, sexóloga clínica y educativa, investigadora genealógica y de afrodescendencia, militante antirracista y afroargentina del tronco colonial. Después, en breves instantes, con ella escuchamos ahora Yelling Away de Zap Mama. Man, it's Friday. You don't have a job, nothing to do. I'm gonna get you high. Yelling away, going away.
fly in it. Blue skies the limit, the sky's infinite. It reflect in the eyes of those who try to send spies and it capture the sun if they could, but they go blind by it. Look in the sky and I see Africa's eyes in it. The land is dry like the crying finish. The tears we shed grow the fruit to the eye replenish. The industry wanna try to get my rhyme a sentence behind bars like my rhyme. Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio. My people enemy, dime a presence. Fly away on the highs, adventure right on the line. I entered the gate of Zion, needs and desires are centered. I went through the jungles, stalking like a black panther. Rap's answer to that cancer, choking the life out the hood. It won't let a man emancipate his people. It's refreshing like the spray off a bay in Puerto Rico. Getting away, going away, and fly. These elements harmonize together. See, you can find it there. Find it there. Getting away, going away, and fly away. Getting away, going away, and fly away. I came into the world as the naked truth, a little baby girl trying to make it through this earth, wind, fire, and water. That I'm someone's daughter, came as a divine order, sort of sent to let the people know their time spent is precious and we can't keep our minds bent on just the pleasures of sex, trucks, wine, rent. In essence, we one with the environment. Though I've been here less than a year, being so close to God, guess I haven't learned to fear. When I heard nature telling me time to come home, told my mom this is the path for you to walk, not to run on. Understand the night to reach a higher day, follow yourself so you can fly away. Fly away, mama, fly away, y'all. Fly away, y'all. Fly away, come on. You are feeling the stress, that in life you're truly blessed. Nothing less. Spread your wings and fly away. Fly away. Getting away. Fly away. And fly away. Getting away. Going away. And fly away. Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio. Bienvenidos a todos. Acaba de pasar Zap Mama con su Yelling Away y ya estamos en viernes y ya estamos con nuestra invitada Virginia Martínez Verdier, entre otras cosas, militante afrorracista y entre otras cosas debo decir que somos fan de acá de esta persona, que hemos seguido su trabajo ya hace tiempo, pero no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca todavía, Virginia, ¿verdad? ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida a Musicología Africana. Gracias, buenas noches, muy bien, gracias. Hemos seguido tu trabajo, sabemos que hace poco editaste un libro, pero queremos preguntarte cómo empieza toda esta vinculación, si vos siempre ya de pequeña has sido consciente que sos afroargentina del troco colonial, sí. o si es algo que lo has ido descubriendo con el tiempo. No, lo supe siempre porque mi papá era mulato. Ajá. Yo siempre aclaro esto, yo utilizo los términos mulato y negro de manera absolutamente coloquial y familiar. Sé que actualmente son términos que no están bien vistos, que se los considera discriminatorios,
Pero mi papá decía de sí mismo, yo soy mulato, y decía, y tu abuelo, por su papá, era negro. Entonces yo lo digo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, Totalmente. mi papá era mulato, por lo tanto me habló de su papá, que había muerto cuando mi papá tenía 16 años. Ah, mira, Entonces me habló siempre de su papá, con muchísimo orgullo hablaba del abuelito Cleto. qué Entonces lindo. yo siempre cuento que para mí el abuelito Cleto era como mi ángel de la guarda, porque yo estaba muerto, pero era como que estaba presente, estuvo siempre presente en mi vida el abuelito Cleto. Así que yo lo supe desde siempre. Claro, ya en tu Pero familia, ¿no es cierto? claro, porque mi papá hablaba, era evidente, a él le decían el negro Nacho o el negro Martínez, o sea, porque era evidente que no era blanco, y además hablando de mi abuelo. Además tenía un tío, un hermano de mi papá, pero que lo vi muy pocas veces en mi vida, porque tuvieron ahí problemas familiares y entonces estaban distanciados mi papá con su hermano. Pero la presencia de mi abuelo negro la tuve desde siempre. Es más, tengo fotos también, no solo porque mi papá me lo contaba, sino que algunas fotos de mis abuelos, tanto mi abuelo negro como de mi abuela blanca, mi papá tenía, que ahora las tengo yo, ¿no? Pero lo que yo siempre decía, hasta hace 10 años atrás, 12 años atrás, mi abuelo era negro. Claro, claro. Sin embargo, lo que yo aprendí, y eso sí tiene que ver con la identidad que pude retomar en estos últimos años, yo tengo 67, o Ajá, sea que fíjate cuánto tiempo, durante 55 años yo decía mi abuelo era negro, claro, ¿sí? claro, claro. En cambio, cuando me encontré, bueno, alargo un poquito, en el año 2009, febrero del 2009, muere mi papá. Ajá. Y en marzo del 2009 llega una publicidad por mail acerca de un curso de genealogía. Ah, Yo mira. siempre quise hacer genealogía, siempre quise saber la historia de mi familia, ¿no? Y fundamentalmente también por la historia de mi familia de parte de mi mamá, que es una historia muy interesante. Entonces dije, bueno, empiezo. Como mi mamá estaba viva, empecé durante 2 años prácticamente trabajando la temática de mi mamá. Pero allí en el curso, 3 años lo hice el curso, una compañera me pone en contacto con Pablo Sirio. Ajá. Y Sí, ahí sí. cuando me pone en contacto con Pablo Sirio se me abrió un mundo Claro. absolutamente desconocido para mí. Porque Sí, yo sí. lo digo entre ingenua y jocosamente, yo creía que mi papá era el único mulato que había en Buenos Aires. Claro, claro. Cuando me encontré que existían otros negros y mulatos en Buenos Aires o en la cercanía de Buenos Claro, Aires, y que además claro. había estudiosos específicos de la temática, yo lo desconocía totalmente. ¿Y vos Entonces, te autopercibías afrodescendiente en esa no, es época que de yo no usaba chica? ese término, es Claro, que yo, claro. claro, yo no usaba ese término. O sea, dentro Estuvimos del área hablando, académica que yo me movía, que tenía que ver con la psicología, con la sexología, con la educación sexual, con la didáctica, o sea, toda esa temática. Yo trabajaba, cuando vos decís militante antirracista, en realidad yo siempre fui militante de la sexualidad. Ese fue claro, durante lo largo de toda mi vida siempre milité en instituciones psicológicas y sexológicas. claro. Entonces yo me encontré con un mundo que ahí me hizo dar cuenta esto, de que no es que mi abuelo era negro, yo era afrodescendiente. Claro, Pero la claro, palabra afrodescendiente la aprendí a partir de conocer a Pablo Sirio en el año 2010. claro, a partir del trabajo. Qué interesante. A Vos sabés que partir, claro, me haces acordar una anécdota que nos contó otra compañera, Alma Velázquez, que me decía yo de chica era blanca y después me asumí indígena y ahora soy afroindígena, porque mira, justamente, o sea, estas cuestiones de la identidad que a veces te hacen no ver algo que es evidente, algo que pasa claro, mucho en particular en nuestro país, ¿no es cierto? Esto del blanqueamiento, de no ver a los afroargentinos a tal punto que me pasa sí. a mí con amigos cercanos que conocen de mi trabajo, pero dicen, no, no, pará, pero no hay negros acá. Entonces, no, con Pablo siempre decíamos, bueno, la pregunta es, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no vemos a los afroargentinos? ¿Viste? Hay una cosa así de que no se los ve. ¿Te ha pasado eso? Sí, me pasó a mí que no me veían a mí, decís, Claro, claro, o esto de, la pregunta es más general, no, porque en realidad sí.
si vamos a lo histórico, la invisibilización empezó ya en el siglo XIX. Totalmente, ¿sí? claro, sí, pero Eso ya en fue lo personal, en lo en lo personal personal, y yo lo relaciono con el tema de la discriminación, que algunas veces surge, si fuiste discriminada. Yo en realidad nunca, ni yo ni mi papá, incluso nunca me dijo que hubiera sido discriminado por ser diferente. Ajá. O sea, yo tampoco me notaba blanca, tampoco me sentía blanca. Yo me veía al lado de mis compañeros, que eran mucho más claros que yo no era blanca. O sea, yo sabía que tenía los labios, la nariz, los rulos, o sea, que tenía cosas negras, Claro, pero en la piel no era negra, negra. Esto me claro, pasa, claro. hago otro paréntesis, cuando fui a Mozambique, que después en todo caso lo charlamos más en detalle, Sí, sí. yo para la población de Mozambique yo era blanca. Claro, claro, Pero claro, ellos se sorprendían porque me veían con, con los rulos y no entendían. O sea, claro, varias claro. hicieron hincapié en el tema de cómo podía ser que yo era blanca y tenía estos rulos, ¿no? O sea, ellos me lo decían a mí. Entonces, era una situación extraña. Me hiciste Como que acordar sí, también de una anécdota de Pocha La Madrid, que estaba sí, viajando a un simposio, creo, un congreso, eh, y me decía, bueno, se retrasó, tuvo un problema en el aeropuerto porque la policía le dice, no, bueno, la demoran, le dice, no, pero usted tiene documentos falsos. ¿Cómo documentos falsos? Sí, 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 porque conozco usted esa historia, acá sí. dice que es argentina y usted no es argentina, ¿no? Pero Claro, como, porque no existen. claro, 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 y Miriam también, Miriam Gómez, que estuvo acá con sí. nosotros hace muy poquitito, también nos hablaba en la misma dirección, me decían, a mí me preguntan, ay, ¿de qué país sos? ¿No? De dónde sos? No, Argentina. No, bueno, Bueno, pero ¿y tus padres? No, argentinos también. Pero ¿y tus abuelos o tus bisabuelos? Bueno, tengo un bisabuelo en Cabo Verde. Ah, con razón, pero como una negación tremenda de la gente, ¿no? De todo el mundo. sí. Bueno, eh, a mi a, papá también, a mi papá le preguntaban de dónde era, y mi papá, que siempre tuvo muy buen sentido del humor, pero igual yo, psicóloga al fin, pienso ahora que también él formó parte de la invisibilización, porque más allá de que sabíamos que éramos negros, hubo una historia familiar que mi papá no me transmitió. O sea, claro, me transmitió de su papá, acerca de mi abuelo, pero más allá de eso él no sabía, ¿no? Por claro, cuestiones, yo creo, personales. claro. Pero entonces a mi papá le preguntaban de dónde era y él decía que era cubano. Ah, mira. Él para todo el mundo era cubano, todo el mundo en broma, digamos, la gente Sí, sí, que sí, lo claro, conocía sabían que era argentino, claro, que vino de pequeño. Eso era lo que él decía, que era cubano y que vino de pequeño. claro, claro. Entonces era, pero le pregunta, estamos hablando, mi papá ahora tendría 98 años, ¿no? Mira. Entonces, estamos hablando de un hombre grande, pero que siempre le preguntaban de dónde era, porque no lo imaginaban que era argentino. Tremendo, tremendo. Y así tu relación con la escuela, en ese sentido, ¿cómo fue? Con la Con la escuela. escuela primaria, secundaria, Ah, viste que hay, no, yo mira, yo como fui. docente siempre escuché muchos diálogos racistas en las escuelas, como docente, ya Sí, involucrado en mi trabajo no, con no, las no, pero para tradiciones afro, nada. ¿no? Yo vivía en Palermo. Cuando empecé la escuela, bueno, en realidad vivía en Villa Urquiza y a los 7 años nos mudamos a Palermo. Y hasta los 25 que me casé viví en Palermo, en la zona de Pacífico, de Puente Pacífico. Sí, 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 Y yo fui a una escuela pública y la verdad que nunca hubo ningún tipo de nada. Directamente era una más de las que estaba en la escuela. Y después en la secundaria fui al Pellegrini, en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, y cada vez que Ah, la mira, como menciono me mi pongo de hijo. pie. Sí, Mi sí, hijo, ah, mi hijo también, el del Pele, egresado del Pellegrini, claro, sí, y bueno, sí, sí. mi hijo menor también se recibió en el Pele, Ah, que mira, para mí mira. es un orgullo, ¿no? Yo Sí, después claro. volví a la escuela en la década del 90 y los primeros años del 2000, formé parte del grupo de graduados, estuve dentro de la comisión que asesoraba al rector, que era GAC, en aquel entonces, Abraham GAC, Ajá. y yo estaba como claustro de graduados. Y estuve Ujú. varios años, fue un trabajo muy lindo volver a la escuela ya desde otro rol, ¿no? Lo llamé hace Mira, 50 y pico de años, van a ser ahora
Mira vos. 60 años no, 50 años van a ser el año que viene que me Y recibo. ahora ya con tu relación con la escuela, ya como profesional, ¿escuchás discursos racistas Yo ya instalados en la educación? no trabajo en escuelas ahora, ¿eh? Yo Ajá, estuve trabajando en escuelas haciendo educación sexual hasta el año 2007. ajá. Y en esa época, cuando estabas En es- trabajando, no, no, tal vez porque yo estaba en el tema de lo sexual, lo que sí había, que habían empezado los chicos trans, habían empezado a mostrarse como trans en las escuelas secundarias, ¿no? sí, 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 Entonces estaba todo el conflicto de dónde, a qué baño iban, entonces iban al baño de profesores para que no tuvieran problemas de discriminación en un baño o en otro, claro, claro. pero en relación a los chicos negros, no, no lo vi tampoco. Mira vos, mira Estamos vos. hablando de Buenos Aires, ¿no? Sí, De la sí, sí, ciudad sí, de sí. Buenos Aires. Sí, sí, Mm. sí, sí. Sí, bien, sí, a mí me ha pasado como docente de escuchar esto de negro macumbero entre los chicos, ¿no? Y como que Ah, trabajar mucho el antirracismo a partir de los emergentes que sucedían medio de casualidad, un poco por tener el oído entrenado, ¿viste? Bueno, todos mis claro. amigos así, como Pablo, como Miriam, bueno, tanta gente, yo vengo también trabajando en esta dirección desde hace más de 20 años. Entonces, al tener el oído entrenado, uno como que no deja pasar de largo esas cosas, pero bueno, a mí en lo Claro, personal me pasó mucho de escuchar estas cosas, por eso quería saber si te había pasado a vos. Eh, no, no, la te, verdad que pro- no, no me pasó. te propongo esto, hay dos Sí, cuestiones que nos interesan sobremanera. Una, ujú. tu libro, que lo vamos a dejar para lo último porque es el plato fuerte, ¿no? De la Bueno, película. Y otro es tu viaje a sí, Mozambique. dale, Escuchamos un temita musical y vamos a viajar de la mano tuya a Mozambique. ¿Qué te parece? bueno, vamos. Escuchamos a Sweet Melody. Sweet, sweet melody that make me cry. Sweet, sweet melody, sweet. I was on my way, driving alone for a long trip, hoping that I will find you once again. And oh, gray was the sky. Sweet, sweet melody, stop make me crying. Sweet, sweet melody, sweet, sweet, sweet melody, stop make me crying. Sweet, sweet melodies, sweet. It was a rainy day, hey, and on a rainy night, rain, rain, rain all on my way, all alone. Blues comes to me. I'm starting crying. Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio. Y Musicología Africana Radio, como todos los viernes, auspiciado por Sonidos y movimientos afro. Sonidos y Movimientos Afro, la escuela online en estudios afroamericanos que tiene muchos cursos maravillosos para ofrecerte y que no te pasen estas cuestiones, por ejemplo, de no ver a los afroargentinas y a les afroargentines.
Por eso tenemos estudios afroamericanos, sonidos y movimientos afro, por eso tenemos musicología africana, tarot y orillas online, ritmología afroamericana con el bueno de Rilo, de Sonora Sur Percusión y mucho, mucho más para visibilizar este maravilloso universo que nos ha sido negado hasta el momento. Y ya nos están escribiendo. Marcelita de Mar del Plata, como siempre, nos dice, se escucha bárbaro. Vos también nos podés enviar tu mensaje. Envíanos tu mensaje al 11 59 74 07 57. Y le mandamos nuestro amor, como siempre, a Maru Misiti de Longchamps, que está en camita. Le mandamos nuestro amor, nuestro corazón, nuestros besitos. Que se recupere Chu, que también está en camita. Un abrazo también para Bárbara, que está ahora en una aventura uruguaya. Y hoy seguimos charlando con nuestra invitada del día, que nos va a llevar ahora a Mozambique. Contanos cómo fue esto de Mozambique, que nos morimos por saber. Bueno, allá por el 2010 también, en una conferencia en la Rural, conocí al doctor Carlos Corach, que es el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Y en esa conferencia le hablaba justamente del gen africano. Entonces yo me acerqué y me presenté, y él me ofreció hacerme los estudios genéticos para saber de qué lugar del mundo, de qué lugar de África habían venido mis ancestros. Ah, mira. El tema es que como el gen viene por vía paterna, viene por el cromosoma Y, en el caso de mi familia, por suerte tengo un hermano. Entonces el análisis se lo tuvo que hacer mi hermano, no yo. Claro, claro. Así que mi hermano se hizo el análisis, estoy hablando del 2010, y nos dio que el origen, el 100% de probabilidad de que veníamos de la costa oriental de África, de la costa suroriental de África. Entonces, estudiando la historia de África, los movimientos africanos, la historia de Argentina y la trata de esclavos, etc., llegué a la conclusión de que la zona era Mozambique. Bueno, coincide justamente con los estudios de la mal llamada Ruta del Esclavo, que hizo este estudio de la UNESCO, que, bueno, ahora no tengo el mapa así a mano, pero indica como una gran afluencia de esa zona de África a lo que era las Provincias Unidas. A partir de 1791 empezaron a llegar de Mozambique. Totalmente. Y que era un viaje bastante complicado, porque pasar del Índico al Atlántico, esa zona, es una zona muy peligrosa para los barcos. Claro. Entonces por eso siempre salían de la costa occidental, no se metían en la costa oriental los portugueses. Totalmente. Pero tuvieron que hacerlo por cuestiones, no recuerdo históricamente qué pasaba, pero tuvieron que empezar, como que se quedaron sin posibilidad sin mercadería. Entonces tuvieron que ir a buscar mercadería del otro lado, ¿no? Claro, había una gran afluencia hacia Brasil, Cuba, Haití, de la costa occidental. Y lo que yo estuve viendo siempre en el mapita, esto de la costa oriental, que ha llegado más para este lado, más al Río de la Plata. Entonces, ¿tus ancestros serían más Son de Mozambique. De tradición bantú? ¿Son pueblos bantúes? Son bantúes, bueno, todos los subsaharianos son bantúes, o sea, los de la costa occidental también son bantúes. Recordemos que de los subsaharianos, que es más o menos justo la mitad de África, la parte más finita, son bantúes. Claro, lo que pasa es que está toda la diáspora yoruba que no se autoconsidera bantúes. Si bien, claro, hay como, viste que nosotros siempre decimos, no se puede hablar de algo puramente bantú o puramente yoruba, pero bueno, está la diáspora yoruba
que se autorreconoce yoruba y no bantú, a pesar de que, por ejemplo, una de las expresiones más yorubas de América sería la santería cubana y las congas son de matriz bantú, o sea, siempre están como cruzados y atravesados, como pasa siempre con la cultura, ¿no? Pero qué interesante. Entonces, finalmente hiciste con esta información un viaje de vuelta a la casa de tus ancestros. Volví, así es como lo menciona en el libro, volví. Es el último capítulo del libro, en realidad. Yo lo tengo que leer porque me acabo de enterar y bueno, estoy así. Ya después te voy a decir dónde compro el libro porque, bueno, ¿cómo se llama tu libro? Contanos. Se llama Argentina en blanco y negro, Afroporteños, 200 años de historia. Qué lindo. Yo lo hice digital solamente, no lo hice en papel. Hay solamente 3 libros impresos y que fueron impresos por uno de mis hijos, no en la editorial, sino en una imprenta que imprime distintos tipos de cosas, telas, etcétera, solamente para mis 2 hijos y para mí. Pero el libro, si no, se consigue digital, me pueden, o a través de mi dirección de mail, lo pueden encontrar, o por Mercado Libre. Sí, yo te lo voy a encargar está seguro. Subido en la Amazon. Sí. Pero bueno. Yo te lo encargo seguro. Entonces volviste a Mozambique después de varias generaciones y bueno, contanos así un poco brevemente cómo fue esa experiencia. No nos va a alcanzar el programa para hablar todo lo que deberíamos hablar, ¿no? Pero bueno. Fue muy fuerte y fue difícil, porque cuando yo decido viajar, a mí me gusta mucho viajar, hacer viajes a lugares no convencionales, aún dentro de nuestro país, ¿no? O sea, no soy de ir a Mar del Plata o a Córdoba, a los lugares habituales, sino me gusta recorrer los lugares no convencionales también dentro del país. Entonces lo que habíamos pensado con Miguel era, en Mozambique, subirnos a un auto y recorrer Mozambique como lo hacemos acá, que hacemos 6.000 kilómetros en un viaje. Claro. De hecho, allá en Mozambique hice 6.000 kilómetros, pero fue imposible hacerlo en auto porque no nos alquilaban un auto para recorrer el país. Quise hacerlo en principio a través de alguna agencia de viajes, ninguna agencia de viajes me tomaba la idea de ir a Mozambique. Entonces me puse en contacto con gente de la zona y allá en Mozambique tampoco me armaban el viaje. Claro. Y una agencia de turismo de Sudáfrica me dio alguna orientación para Mozambique. Por suerte me pusieron en comunicación, sí, con una chica de Mozambique, pero que estaba viviendo en ese momento en Buenos Aires, una chica de 20 y pico de años, y ella realmente fue muy macanuda conmigo, me puso en contacto con su mamá de origen portugués, la chica de origen portugués. Me puso en contacto con su mamá, que sí vive en Maputo, allá en Mozambique, entonces eso me facilitó el tener a alguien de donde agarrarme, digamos, cuando llegué, ¿no? Pero lo armé yo sola el viaje, porque no tenía manera no había nadie que me pudiera orientar. Y los caminos de allá son muy difíciles, por eso no me alquilaban los autos para salir de la zona urbana. Claro. Además, los caminos son difíciles en 2 sentidos. Están muy rotos, pero por otro lado hay mucha corrupción de la policía. Claro. Entonces, si veían por ejemplo, mi marido sí que es blanco, es evidente, porque es belga. Entonces es súper blanco. O sea, yo al lado de él soy negra. Claro, muy bien. Pero es más, hago otro paréntesis. En un viaje que hicimos a Estados Unidos, porque se casaba un amigo de él, ahí sentí la discriminación. Mira esto que vos me decías. Ahí está. Mira lo que pasaba. Fue llegar a Nueva York, al aeropuerto de Nueva York, y a mi marido le abrían las puertas para que pasara como un señor, y a mí me paraban en todos lados y me pedían que abriera las valijas. Era terrible. Mirá vos. Era terrible. Ahí sí me sentí discriminada. Ahí me sentí. Pero lo pensé más desde lo latinoamericano incluso, ¿eh? Como que claro. Yo era latina, en cambio no, mi marido era belga. Sí, pero él incluso... pasaba hasta con el pasaporte belga, entonces él seguía de largo, no le pedían nada, no lo registraron nunca. Claro, a mí lo me que pasa registraron que estamos... a cada momento. Sí, estamos todavía deconstruyéndonos, incluso los que trabajamos en estudios decoloniales, por ejemplo, el libro de Andrews, que habla de esclavos,
Sí, es excelente. Claro, pero habla de esclavos, o sea, Mm, no, los esclavos no eran esclavos, fueron personas que fueron esclavizadas, ¿no? Esto lo charlábamos la otra vuelta con Miriam Gómez, y es algo que sí. todavía tenemos como, digamos, muy Y son palabras naturalizado. claro, son palabras anteriores que no se terminaban de ayornar, por eso yo aclaré al Claro, principio claro, lo de mulato y negro, ¿no? claro, Son palabras que se totalmente. usaban antes. Sí, Exactamente, claro, pero bueno, como decía Tisha Cámara la otra vuelta, yo con mi amiga me sí. dice la negra, está todo bien, ahora en público vos me decís negro y está todo mal. O sea, claro, como que, pero bueno, ya incluso en la academia estamos como muy en pañales todavía con esto que es tan Sí. sencillo, pero tan importante, ¿no? Porque vos de alguna manera le seguimos atribuyendo a una persona el rango de esclavo, cuando en realidad es Mm. una persona que fue esclavizada a la fuerza, nunca fue esclavo. Entonces, esto que vos como psicóloga sabés que las palabras no son inocentes, tienen como todo un peso, ¿no? Toda una historia. Ujú. Entonces, lo importante que es seguir deconstruyéndonos, por eso valoramos tanto los trabajos de personas como vos, que son referentes de alguna manera para nosotros, y todo el trabajo que hacen referido al antirracismo. Ahora, luego de otra pequeña pausa musical, si te parece, nos comentás acerca de tu libro, Bueno, que sería como el plato fuerte, ¿no? Yo bien. me quedo, con este programa me quedo re manija de seguir hablando con vos, porque apenas si pudimos hablar un poquitito de tu vida, de tus Sí, comienzos, digamos, cierto. un poquitito de tu viaje y De ahora un poquitito del Mozambique, libro. que Pero sí. bueno, por suerte tenemos este programa que sigue abierto, va a seguir, así que bueno, tenemos toda una vida para compartir con Virginia y con todos los compañeros. Seguimos entonces ahora en musicología africana, escuchando en este caso a Lady de nuestro querido amigo Fela Kuti. eh, Vamos a acá. Hoy es el día de los programas técnicos, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir entonces. Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio.
Estás escuchando Musicología Africana por Sonora Sur Radio. Y pasaba Fela Kuti con Lady. Y estamos súper contentos porque tenemos libro nuevo. Vos sabés, Virginia, que todos los que trabajamos de alguna manera con los estudios africanos y afroamericanos, cada vez que aparece algo, decimos, ¡ah! Hay algo nuevo que no conocíamos. Así que yo al menos estoy como muy, muy manija para leer tu libro. Comentanos un poquitito así brevemente, así corremos a encargarlo a Amazon. O al Mercado Libre, que es más fácil. Al Mercado Libre también, buenísimo. El Mercado Libre es más fácil. Voy a leer 3 líneas de lo que yo tengo en la contratapa del libro, que yo digo, quiero aclarar desde el inicio acerca de lo que este libro es y no es. No es un trabajo genealógico, no es un estudio académico, es un trabajo testimonial y conjetural, de investigación documental, histórica y personal de mi familia paterna afroporteña del tronco colonial. Y cierro, es más largo, ¿no? el texto, pero finalizo diciendo, cerré este ciclo de profundo trabajo de investigación, regresando a Mozambique en una búsqueda existencial que comparto cerrando este libro. Qué lindo, qué lindo. O sea que es un trabajo histórico, contextualizo en la historia argentina, en la historia del Río de la Plata, desde 1516, cuando llegó Solís, a partir de allí, hasta la actualidad, haciendo todo un raconto de qué fue lo que fue pasando con los afrodescendientes desde aquel entonces hasta hoy, llego hasta el siglo XXI, y allí, ¿qué pasó con mi familia? Claro. Esto que te comentaba de lo genético, también uno de los capítulos se dedica a la cuestión genética, donde lo contextualizo también en la historia africana, y bueno, después sí hay todo un trabajo genealógico con todos los documentos acerca de mi familia, ¿no? Uno de los capítulos tiene que ver con la música. Ah, mira. Yo lo llamo, el capítulo es Música sin candombe, y es el trabajo que hice para probar el seminario de Pablo Sirio, sobre candombe afroporteño. Claro, claro. Candombe porteño. Sí, bueno, sí. yo claro, ahí cuento toda la temática de mi familia negro-usté y por qué no hubo candombe en mi familia, si bien había música popular, pero no había música popular africana, ¿no? Entonces, bueno, cuento esto de música sin candombe, es uno de los capítulos, y está prologado por Pablo Sirio, el libro. Sí, o sea, bueno, que es un trabajo de 10 años. Yo fui haciendo, los capítulos fueron trabajos que fui presentando en las jornadas de GEALA, Ah, que es mirá, el grupo de claro, estudios latinoamericanos y africanos. Eso entonces, sí te he escuchado yo, porque he estado varias veces entre el público ahí escuchándote. Entonces cada uno de los trabajos, cada vez que había que presentar un trabajo me venía bárbaro, porque entonces me estimulaba para seguir profundizando y escribiendo. Bueno, todos esos capítulos son los que están en el libro, ¿no? Terminé de darle forma al libro después de la pandemia. Y dije, bueno, basta, hasta acá llegué, tengo que terminarlo, porque en realidad el punto central era llegar a Mozambique, y había vuelto de Mozambique y no lo había terminado el libro. Claro, claro. Vos sabés que en el campus universitario de CIMA, que es nuestra escuelita, nosotros tenemos una escuelita online en estudios afroamericanos. Y tenemos una serie de alumnos que están cursando, deben estar así todos como muy ávidos de ir a encargarte el libro, así que lo recomendamos mucho. Yo me comprometo a leerlo yo, pero bueno, la realidad es que ya lo estoy recomendando porque ya sé que es algo que todos nosotros necesitamos. Sí, además sabes que el libro me abrió puertas, muy grato para mí, inesperado. Empecé a dictar hace 2 semanas un seminario en la Universidad Nacional de la Patagonia, a través de la extensión universitaria. Qué lindo. Se intitula el seminario África en Argentina, Memoria e Identidad. Qué lindo. Son 8 clases, ¿no? Porque no nos daba el tiempo, ya se nos terminaba el año. Esperamos poder hacerlo el año que viene con más número de clases, hacerlo por el cuatrimestral. Mirá pero vos. También fue una movida muy fuerte. Qué lindo. Y lo interesante de los alumnos
no hay que decir alumnos ni siquiera, hay que decir estudiantes, me dijeron. Estudiantes, muy bien. Estudiantes. Aprendices. Es que muchos están con esta duda de si son o no son afrodescendientes. Claro, claro, sí. Entonces el empezar a autorreconocerse, ¿viste? Por eso el tema de memoria e identidad, trabajar la identidad, ahí es donde hago conexión también con mi ser psicóloga, es muy importante. Tuvimos hace muy poder poquitito, decir yo soy. Claro, estuvimos hace muy poquitito hablando con la Negra Palma, una docente de Viedma, también ahí cerquita de la Patagonia, que tiene justamente un libro también que se llama Un punto negro en la Patagonia. Y también, no lo conozco. Claro, sí, como Esto que es en Trelew, es la sede de Trelew. Claro, tenemos que seguir tejiendo redes, ¿no es cierto? Conociéndonos entre nosotros para ver, porque bueno, tenemos mucha tarea para recorrer. Virginia, yo en lo personal estoy infinitamente agradecido, además por la paciencia que nos tuviste, porque hoy justo tuvimos un problema que se cayó el servidor y nos tuviste que esperar una eternidad. Viste que 20 minutos por ahí no es tanto para cuando uno espera el colectivo, pero en una radio es una tragedia. Tanto leía el claro, diario que en una radio quedando. es tremendo, esperar 20 minutos es un montón. Así que muy, muy agradecido. Y nos comprometemos desde ya, esta es tu casa, cuando quieras difundir algo, contá con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Sé que hay todo un costado tuyo que todavía no tocamos porque Virginia, nuestra nueva amiga Virginia, chiques, tienen que saberlo todos, es multidimensional como los estudios afroamericanos mismos, ¿no? Como la performance artística afroamericana que es multidimensional, nuestra amiga también. Y tiene un costado que todavía no lo hemos desarrollado, que es su costado de música y cantora afroargentina, así que podemos en un próximo programa dedicarnos más a la música sí, cómo no. De Virginia. Sí. Claro. ¿Cómo no? Bueno, me decís cantar y ahí ya estoy cantando, así que y dale. Sí, ¿querés que nos despidamos? ¿Te animás a cantar algo a capela, sí, ahora? Sí, lo que temo, espero no olvidarme la letra, porque a esta altura de la vida me pasa eso. Pero aunque sea un pedacito, a ver. Un poquito de Babalú. Babalú es un tema afrocubano que yo bailaba con mi papá cuando tenía 4 años. Oh. Y bueno, y siempre lo canté a capela, obviamente, además. Aunque sea un poquito. Un poquitito. Babalú. Babalú, ahí están llegando los tambores que le han hecho a Babalú. Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un poco de tabaco mayengue y un poquito de aguardiente. Dame un poco de dinero mayengue pa' que él me dé la suerte. Yo le quiero pedir que mi negro me quiera, que no tenga otra negra y que no se muera. Y yo le quiero pedir a Babalú, un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que a mí me quiera. Yo le quiero pedir a Babalú, un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que a mí me quiera. Babalú, aye,
Babaluaye, Babaluaye, Babalu, Babalu, Babalu. Ay, ¡Ay, qué lindo! A Totó, Babalú Ayer. ¡Qué lindo, a Totó! ¡Ay, qué tierno! A muchas mí me gracias. parece tan tierno, Babalú Ayer. ¡Qué lindo! Además lo bailaba con 4 años, lo bailaba con mi papá. ¡Qué ¿Sabes lo que era precioso! eso? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Bueno, infinitamente agradecido entonces, y vamos a seguir en contacto, así programamos un programa con menos viaje, menos libro y más música. Dale. Aunque yo me quedé también con muchas ganas de seguir hablando de las dos cosas, ¿eh? Y bueno, hacemos otro y seguimos hablando de las dos cosas. Sí, quedaron muchas cosas para un poquitito. Del viaje al libro, del libro a la música, de la música al viaje y del viaje al libro. Y del viaje quedaron un montón de cosas por decir. Un montón de anécdotas, Virginia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos el viernes que viene en esto que se ha dado en llamar musicología africana, porque es viernes. Y tu musicología lo sabe. Musicología africana, un maravilloso recorrido por músicas de Nigeria, Congo, Ghana y Senegal. Para visibilizar un universo negado hasta el momento. Los viernes 20 horas por Sonora Sur Radio. Musicología africana. Escúchanos en vivo por la web sonorasur.ar.